Sus años de experiencia en política internacional crean el calibre necesario para analizar los asuntos principales de nuestra nación y el mundo. Armando Valdés está en Radio Isla 1320. Esto es Sobre la Mesa. Buenos días, Puerto Rico. Soy Armando Valdés. Usted escucha Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Hoy en Sobre la Mesa estará nuestro panel de asuntos federales, Federico de Jesús, nuestro corresponsal en Washington, y José Nadal Power, ex senador del Partido Popular Democrático y conocedor de el quehacer público allá en Washington, D.C. Además, Carlos Severino, ex rector del recinto de Río Piedras y de la Universidad de Puerto Rico, estará con nosotros para analizar diversos temas públicos también. Y el economista José Caraballo Cueto, quien ayer publicó una extraordinaria columna en el periódico El Nuevo Día, que Yolanda y yo comentamos, estará con nosotros precisamente para profundizar en algunas de las propuestas que planteó ayer, entre ellas el continuar imponiéndole contribuciones más altas, progresivas, a los productos de lujo en Puerto Rico, entre ellos los vehículos. Sí, lejos de lo que están pidiendo algunos sectores para que se reduzcan los arbitrios de vehículos en Puerto Rico, los economistas serios del país dicen, no, pero si ahí estamos captando parte de esa economía subterránea que por tantos años se nos ha escapado entre las manos, pues mire, productos de lujo, ahí sí podemos captar parte de esa economía en efectivo que circula silenciosamente entre nosotros aquí en Puerto Rico. Todo eso y por supuesto, como todos los días, café en mano, estará con nosotros Yolanda Vélez Arcelay para analizar, discutir, dialogar con ustedes y conmigo sobre todos los temas de hoy, 8 de febrero del 2022. Son las 8:02 de la mañana. Los asuntos del país tienen prioridad, por eso llegamos a poner las cartas sobre la mesa. Vamos a poner las cartas sobre la mesa de inmediato. Comienzo hoy con un llamado especial. Caras con Causa, que es una organización sin fines de lucro, está haciendo una recolecta de comida, artículos de higiene, artículos de primera necesidad, de limpieza, botas de goma y agua para aquellas personas y comunidades afectadas en el municipio de Cataño. Esto es una organización sin fines de lucro, Caras con Causa, que se enfoca precisamente en ayudar y colaborar con las personas más vulnerables en el municipio de Cataño. Así que si usted tiene algunos de estos artículos en su casa o si tiene un poquito de dinero adicional en el bolsillo y está dispuesto a donar para que esta organización pueda darle la mano a tantas personas que se vieron afectadas por las lluvias durante los pasados días, pues acérquese a el punto de recogido de estos productos, el Centro de Empoderamiento Cívico y Cultural, que es la antigua Escuela de Puente Blanco, allá en el municipio de Cataño. De nuevo se está recolectando comida, presumo yo que no perecedera, artículos de higiene, artículos de primera necesidad, artículos de limpieza, botas de goma, agua, y si quiere donar, que quizás es un poquito más fácil, busque negocio o busque entidad sin fines de lucro para donar en ATH Móvil, Caras PR, o en la página de Caras con Causa, causapr.org, /ES, /donar, Caras con Causa. Vamos a ayudar a nuestros hermanos y hermanas del municipio de Cataño que se vieron afectadas durante estos últimos días con las lluvias torrenciales que vivimos todos aquí en Puerto Rico. Dicho eso, vamos a pasar al tema del día. Y yo creo que el tema más importante del día es lo que está pasando en el magisterio puertorriqueño. Y hay tres vertientes distintas de este tema que yo quiero analizar con ustedes en la mañana de hoy. Comencemos con el aumento que anunció el gobernador de $1,000 en el día de ayer utilizando fondos federales no recurrentes. Estos son fondos federales que fueron asignados a Puerto Rico por el problema de la pandemia y en teoría se deben utilizar para manejar los problemas de la pandemia. Pero hay bastante latitud, hay bastante flexibilidad
para el uso de esos fondos e incluso, según reporta hoy el periódico El Nuevo Día, Miguel Cardona, el secretario de Educación de Estados Unidos, que de paso es puertorriqueño, por lo visto había estado incluso promoviendo el que se usara este dinero para poder aumentarle en $1,000 mensuales el salario a los maestros en el sistema de educación pública de Puerto Rico. Me resulta interesante que la cifra sea $1,000, considerando que durante el fin de semana Tatito Hernández había planteado básicamente lo mismo. Y aquí me parece que Tatito Hernández puede estar jugando a la política utilizando, y no lo digo como algo malo, utilizando sus contactos y sus conexiones bien ganadas. Él fue una de las primeras personas en Puerto Rico que apoyó a Joe Biden como candidato a la presidencia y ha desarrollado unas importantes conexiones con la administración. Y me parece que en este momento estaba girando contra esas conexiones para tener esta información acerca del interés que tenía el Departamento de Educación Federal por utilizar estos fondos para que se consignaran a favor de este aumento para los maestros. Y por lo visto, esa gestión del Departamento de Educación Federal también había tocado las puertas del Ejecutivo de la Fortaleza y por tanto el gobernador anuncia que esos fondos, que son básicamente discrecionales del Ejecutivo, no requieren de una asignación legislativa, que esos fondos en efecto se van a utilizar para esto. Ahora, ¿qué sucede? Es un aumento en teoría temporero, aunque yo creo que en el gobierno no hay tal cosa como un aumento temporero. Eso es como las contribuciones que le dicen a usted, no, esto es una contribución temporera. Y mi memoria quizás me falla, pero creo que yo he visto solamente una contribución en la historia de Puerto Rico que, impuesta como algo temporero, en efecto desapareció después de un plazo de tiempo. Me refiero, por supuesto, a la sobretasa del crimen que se aprobó allá para la época de Luis Fortuño en la gobernación, creo que en el año 2010, y estuvo en vigor por 2 años y en efecto se derogó ese tributo después de cierto tiempo. Pero imagínense ustedes lo difícil que va a ser para un político plantear que el aumento de $1,000 a los maestros era temporero, que la expectativa es que los fondos que tenemos den para asignar y tener este aumento hasta meses antes de noviembre de 2024. ¿Y qué sucede en noviembre de 2024? Bueno, las elecciones generales en Puerto Rico. Así que pensar que esto va a ser meramente una medida temporera, considerando que los políticos van a tener toda la presión del mundo en ese momento para aprobar de forma permanente este aumento, pues pensar que es temporero es algo realmente iluso. Ahora, ¿cómo pretenden hacer permanente este aumento considerando que se están utilizando fondos federales no recurrentes? Bueno, pues el gobernador, y aquí estoy citando directamente del artículo del Nuevo Día de hoy, dijo que la expectativa es hacer el alza salarial permanente con fondos estatales o federales que podrían provenir de ahorros obtenidos a través de la asignación de más dinero federal para el plan de salud del gobierno, un impuesto sobre las empresas foráneas o más ingresos al fisco producto del desarrollo económico de la isla. Vamos a ir paso por paso. Más dinero federal para el plan de salud del gobierno. Vean la página 10 del periódico El Nuevo Día de hoy. En el aire, mejorar el acceso de la isla a los fondos de Medicaid. El mismo día que el gobernador estaba diciendo, vamos a utilizar más fondos de Medicaid, lo que le permite al gobierno de Puerto Rico no gastar fondos estatales en la provisión de los servicios de salud. El mismo día que él dijo, yo voy a usar ese dinero adicional que se libere con los fondos federales que asigne el tío Sam para pagar este aumento. Ese mismo día que él dijo eso, periodistas del Nuevo Día estaban reportando que está en el aire y en la cuerda floja la posibilidad de que en efecto se asignen más dineros para el programa de Medicaid.
Así que eso, pues, es una gran interrogante si en efecto se va a poder dar. Un impuesto sobre las empresas foráneas. El gobernador aquí tiene que haber estado fuera de sí. Estamos ante una situación, y esto lo hemos discutido en innumerables ocasiones aquí, ustedes y yo, estamos ante una situación en la que el Tesoro Federal le ha dicho a el gobierno de Puerto Rico que ya a finales de este año no va a poder seguir acreditando la empresa foránea a la que le aplique la ley 154, no va a poder acreditar lo que paga en Puerto Rico en su planilla federal. Por tanto, le van a aumentar los costos de operación y eso implica que el gobierno de Puerto Rico está en este momento analizando alternativas para sustituir esos ingresos. Entonces, el gobernador nos está diciendo ahora no solamente que el esquema que desarrolle Francisco Párez va a permitir la sustitución de los ingresos que perderíamos de la ley 154, sino que además va a haber suficiente dinero adicional para cubrir este gasto de forma recurrente. Caramba, pues eso es noticia para mí. Y yo esperaría que se le preguntase directamente al gobernador. Bueno, pero gobernador, usted lo que está diciendo, planteando eso es que el impuesto sobre las foráneas, lo que sea que sustituya el esquema actual, va a generar más dinero del que tenemos hoy. Eso sería una notición, me parece a mí. Y lo último es que dice más ingresos al fisco producto del desarrollo económico de la isla. Bueno, habrá que ver. Manolo Sidre sigue trabajando sobre el nuevo plan económico para la isla. Yo no tengo muchas expectativas con eso, no porque sea Manolo Sidre. No tengo muchas expectativas porque aquí hay planes y planes y planes. Las gavetas en el Departamento de Desarrollo Económico están llenas de planes económicos. Y el problema aquí es la implementación. Y el problema aquí es que sean realistas, porque aquí también soñamos con villas y castillas, pero no hacemos un análisis realista de nuestro contexto geográfico, económico y social, ni miramos de forma realmente imparcial, calculada, cuáles son nuestras ventajas competitivas, no los lemas de las campañas publicitarias de los bancos, que tenemos la mejor gente del mundo y somos los más hospitalarios. Y mire, todo el mundo, todos los países del mundo que yo he visitado dicen que la gente que ellos tienen allí son la mejor gente. Vamos a dejarnos de esas cosas. Todo el mundo dice que su gente es la mejor, la más hospitalaria, la más cariñosa, la más que quiere a su familia y a sus hijos, ¿verdad? Yo no he conocido hasta ahora un país donde no quieran a su familia. Pero aquí seguimos con esa cosa. Fabuloso. Convénzanse de eso si ustedes quieren. Tenemos que mirar nuestras ventajas competitivas reales. Y sí, parte de eso es nuestro recurso humano. Diestro en ciertos temas, no son diestros en todo. Tenemos una ventaja competitiva en recursos humanos, en mano de obra, en el sector manufacturero farmacéutico. Bueno, pues hay que ver cómo seguimos explotando eso y en otras áreas donde también tenemos esas ventajas competitivas. ¿Eso se está haciendo? Yo no lo veo hasta el momento. Realmente yo no lo veo hasta el momento, así que ninguna de estas tres alternativas que presenta el gobernador para poder convertir un aumento temporero en un aumento permanente me parece realista en este momento. Podría ser que de aquí a 2 años lo sean. Pero al final del día, créanme que ese aumento se va a convertir en algo permanente. Debe convertirse en algo permanente. Que no luzca que yo estoy aquí criticando el aumento. Es que me parece que hay que ser responsable con cómo se hacen estas cosas. Hay que ser responsable porque la forma en la que llegamos a la quiebra fue precisamente aprobando aumentos, aprobando proyectos faraónicos sin tener los recursos para mantener esos aumentos de forma recurrente y para mantener esos proyectos de forma recurrente. Así que habrá que ver si esta vez es distinto. No tengo muchas esperanzas en esa dirección. La segunda vertiente que quería tocar acerca de este tema del magisterio son las expresiones insensibles que uno viene escuchando ahora
ya no solamente en voz de Noelia García, la secretaria de la Gobernación, sino ahora también en voz del gobernador de Puerto Rico. Ustedes recordarán que Noelia García hace apenas unos días había dicho que cada cual escoge su profesión cuando se le preguntó sobre este tema de los aumentos salariales que están reclamando los maestros y los bomberos. Cada cual escoge su profesión. Bueno, pues el gobernador de Puerto Rico ayer en conferencia de prensa también dijo, y cito, nadie aquí está obligado a ser ni policía ni bombero. Entonces yo me pregunto, o sea, ya cuando uno escucha a dos personas decir básicamente lo mismo, y de paso esta mañana aquí en Pegados en la Mañana con Julio Rivera Saniel, Omar Marrero, el secretario de la Gobernación, dijo que es que los ciudadanos malinterpretaron al gobernador, bendito. Esos ciudadanos, qué malos son, malinterpretando al pobre gobernador. No están malinterpretando al gobernador. El gobernador y la secretaria de la Gobernación evidentemente se han reunido y han dicho, y probablemente lo han dicho de una forma mucho menos gentil que la manera en que lo están planteando aquí. Han dicho, pero estos maestros y estos bomberos, ¿por qué se siguen quejando? Hubiesen estudiado derecho como nosotros. Así es que lo deben haber dicho en realidad. Y ellos están mirando, claro, desde el privilegio a estas personas, reclamando desde el privilegio de una profesión, de paso, una profesión como la que ellos dos ostentan de abogado, en la cual la mayoría de nosotros los abogados no tenemos los privilegios que tienen ellos, ni estamos en los bufetes más caros en Atorrey, como lo ha estado el gobernador de Puerto Rico, y por tanto, no es que la selección de la profesión de abogado necesariamente implique que las personas van a tener todos los recursos del mundo y todos los privilegios que tienen estos dos individuos. Y entonces, uno ve esto y uno tiene que llegar a la conclusión que, nuevamente, estas expresiones, lejos de ser malinterpretadas por el ciudadano, realmente están revelando el sentir interior de estas personas que vienen de una burbuja, no una burbuja para protegerse del COVID, sino de una burbuja social y económica. Aquella cosa que llamábamos en algún momento, yo no sé si todavía es politically correct decirlo, los guaynabitos. Bueno, pues estas dos personas están personificando ese sentir, esa visión acerca del país, mirando hacia afuera desde la burbuja del privilegio. Y simple y sencillamente están pues, dejándonos saber lo que tienen a su interior. Es muy difícil cuando uno está presionado por los medios de comunicación en una conferencia de prensa. Es muy difícil que de alguna forma no salga, a menos que uno sea un robot, no salga realmente lo que uno piensa sobre las cosas. Y aquí pues el gobernador y Noelia García, la secretaria de la Gobernación, han dejado saber lo que ellos piensan acerca de estos maestros y de estos bomberos que, bueno, escogieron mal su profesión. Claro, si todos escogiéramos ser abogados y gobernadores de Puerto Rico y secretarias de la Gobernación, pues habría mucho cacique y muy poco indio. Así que realmente yo no entiendo el argumento del gobernador, ni desde un punto de vista sustantivo, porque, de nuevo, si todo el mundo escogiera profesiones donde se ganan más chavos, ¿quién estaría educando a los niños del país? ¿Quién estaría apagando fuegos en el país? Pero además, desde un punto de vista político, pues me parece casi hasta suicida el uno echarse en contra de estas personas diciéndoles que escogieron mal en la vida. Y claro, Tomás Rivera Schatz, que no tiene pelos en la lengua y que siempre las canta como las ve, hay que decirlo. A veces uno discrepa de él, otras veces uno está de acuerdo con él, pero siempre las canta como las ve. No tiene pelos en la lengua. Le dijo al gobernador ayer en Telemundo, gobernador, nadie está obligado a ser gobernador. Bien dicho. Yo por último, y dejo esto sobre la mesa, me preocupa que en toda esta conversación algo no ha estado presente y son nuevamente los estudiantes, los padres, las madres del Departamento de Educación. Esa es la tercera vertiente que quería discutir sobre este tema. En otras palabras, el enfoque nuevamente, y
Lo entiendo. Los maestros, lo he dicho en innumerables ocasiones, tienen derecho a esta reivindicación salarial y desde un punto de vista sustantivo de oferta y demanda, Puerto Rico tenía que hacer este ajuste porque si no se nos iban a seguir yendo los buenos maestros del país. Ahora, no se ha discutido en toda esta conversación acerca del magisterio, el Departamento de Educación, los resultados que estamos viendo de ese sistema de educación. Si vamos a compensar a los mejores maestros para tratar de promover un mejor aprovechamiento en el sistema de educación, ¿qué es lo que buscamos de esta inversión? Porque sí, esta va a ser una inversión masiva en los maestros del país, los maestros y las maestras. Y sí se puede ver únicamente como una reivindicación de unos derechos que ellos tienen, unos derechos laborales y unos derechos a tener una vida digna en su propio país. Pero además yo creo que deberíamos verlo como una inversión en un sistema de educación que realmente produzca puertorriqueños y puertorriqueñas bien preparados para el futuro. Y esa conversación, lamentablemente, nuevamente, no la estamos teniendo porque el gobierno también se ha convertido en una especie de burbuja desde la cual se mira hacia afuera, pero solo se ven contribuyentes y no realmente ciudadanos. Contribuyentes que pagan los servicios, que pagan por los salarios, pero que no son, por lo visto, merecedores también de una reivindicación, la reivindicación del derecho a la educación pública, no sectaria, para todos los niños y niñas de nuestro país. Vamos a la pausa. Regresamos con más de Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Quédate en sintonía, conéctate a radioisla.tv para acceder y participar en nuestra encuesta diaria. Sobre la Mesa por Radio Isla. Regresamos, soy Armando Valdés, usted escucha Sobre la Mesa por Radio Isla 1320 y a esta hora se sienta a la mesa Yolanda Vélez Arcelay. Yolanda, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, Armando, saludos a todos los amigos que nos están siguiendo por radio y por internet. Claro está. Mira, y por el podcast también. Claro, hay que recordarle a todo el mundo que el que no puede escucharnos en vivo puede buscar el podcast y también tenemos que pedirle que se lo recomienden a sus amigos y a sus familiares que están allá afuera en Estados Unidos. Yo sé que mucha gente en California, por ejemplo, a esta hora no va a sintonizar el programa, son las 4:26 de la mañana allá, pero después lo escuchan diferido en el podcast, así que búsquenlo Sobre la Mesa en todas las plataformas. Pues mira, sin duda. Armando, de lo que has estado hablando es un tema que no hay modo de, ¿verdad?, de pasarlo por alto sin entrar en varios detalles. Lo que aprobó el gobernador ayer, o que anunció el gobernador ayer, es una bonificación, no es una alza salarial. Estamos claros en eso, o sea, claro, se logra gracias a un puertorriqueño que está en el Departamento de Educación Federal. No sé si en otras jurisdicciones se ha hecho lo mismo, pero Eliezer Ramos pues hizo la gestión el fin de semana, según se va documentando en los diferentes escritos, ¿verdad? Y viene de los fondos ESSER. ¿Qué pasó el día de ayer? El gobernador lo que hizo fue hábilmente tratar de desmantelar la marcha que se va a producir mañana. Aparentemente no hay quien la despinte, quizás baja la numerosidad porque hay personas que quizás atenúan un poco el coraje, pero hay muchas personas que están deseosas de ir a la marcha y no creo que las expresiones del gobernador ayer y las de la secretaria de la Gobernación antes atenúen, ¿verdad?, el malestar. Al contrario, han echado un poco de gasolina dentro de este fuego y claro, denuncia una actitud tipo Xochitl's Life, como en el pasado aquel funcionario en Ceiba, ¿te acuerdas? En Roosevelt Road, que lo habían destinado para el desarrollo de la base Roosevelt Road. Jaime González. Correcto, recordando la época aquella de Fortuño. Pero yo tengo que decir que ayer te comentaba que ahora mismo el gobierno, el Departamento de Educación no puede dar garantías de la continuidad de ese dinero o de la continuidad de estos fondos ESSER, porque como tú recordarás, te comentaba ayer, la vista que hubo el año pasado en el mes de julio, busqué la fecha, busqué la vista, busqué la reseña y adivina qué. ¿Qué? Pues mira, es que hace rato que el Departamento de Educación está funcionando con los fondos ESSER. O sea, esos fondos mira lo que dice el artículo,
del 9 de julio del año pasado, cuando se dieron las vistas públicas. El secretario de Educación revela que utilizan fondos no recurrentes para mantener la operación de la agencia. Eso se lo dijo a Zaragoza, y yo lo traje ayer, pero quiero traer una cita específica, ¿verdad?, del propio secretario. Nosotros estamos utilizando los fondos no recurrentes para lo que es la operación del departamento. Eso sí lo vamos a ver. Quisimos comenzar con lo que son los planteamientos estatales en el presupuesto estatal y ver cómo nosotros hemos inyectado fondos de los distintos programas de recuperación y de emergencia que tiene disponible el departamento. Dijo que con los fondos no recurrentes se refiere a los fondos federales que han llegado por concepto de la pandemia, y estamos hablando de los fondos ESSER. Ante esta respuesta, el presidente de la comisión, Juan Zaragoza, le dice: ¿y esa gasolina para cuándo nos puede dar? Y entonces le contesta el secretario: esa gasolina nos puede dar, la proyección es para los próximos 2 o 3 años aproximadamente, pero no de la misma forma, obviamente. O sea, ya hay un pronóstico de cuándo caducan, y tú muy bien traes el tema de lo de Medicaid, porque hasta Jennifer González ha estado diciendo, y lo citan hoy en el Nuevo Día, diciendo que va a estar difícil conseguir un vehículo que aumente el pareo de fondos de Medicaid de 83%, que es lo que espera todo el mundo, y que en su defecto, claro está, si no se aumenta eso es un menos $500 millones que tenían proyectado tanto el gobierno como la Junta. O sea, tú traes muy bien, ¿de dónde se va a sacar el dinero? Y lo otro es que él dice que si el impuesto a las foráneas, o sea, el gobernador, se reunió con la secretaria del Tesoro, que no le dio señales muy, muy claras de que vaya a poder pagarse aquí parte de lo del impuesto global. O sea, si el gobernador dijo eso, y no tengo por qué dudar de la palabra del periodista, si el gobernador dijo eso es una notición. El gobernador está diciendo que el sustituto de la ley 154 va a generar suficiente dinero para cubrir el dinero que hoy estamos recibiendo, sino además vamos a tener para repartir chavos en aumentos salariales. Eso es una notición. Bueno, pero el hecho es que aparentemente pues una notición en su mente, ¿verdad? Pero ni la misma Jennifer González, ni, ¿verdad? No hay señales buenas necesariamente, aunque hoy vamos a tener a Federico de Jesús como corresponsal desde Washington, y vamos a estar hablando también con Nadal Power sobre los temas de Washington, pero las señales de allá no son buenas. Incluso allá están enfrascados en tratar de que el presupuesto llegue, o sea, hacer un acuerdo hasta marzo, en cortos términos, antes de tener que cerrar el gobierno. No tiene nada que ver siquiera con Puerto Rico. O sea, Puerto Rico es un tema adicional en las conversaciones que se están dando sobre el presupuesto federal. Exacto. Y sobre el programa, la iniciativa Build Back Better del presidente Biden. Las dos estando estancadas, no por Puerto Rico, sino por distintas dificultades políticas que han tenido con el senador Manchin y la senadora Sinema. O sea que, no sé, creo que esto es una casa de briscas que se ha construido sobre una zapata muy, muy débil, y habrá que ver, habrá que ver si el gobernador realmente, y como yo dije, que esto sea temporero hasta meses antes de las elecciones del 2024, básicamente asegura, o que se buscará alguna forma de extender esa medida temporera, o de que habrá que darle permanencia antes de las elecciones. Pues si el propio secretario de Educación le dijo en julio pasado a Zaragoza, en una comisión legislativa, que ese dinero iba a dar por 2 o 3 años, pues más vale que busquen el remedio, porque, y yo tengo que decir, mira, los maestros se merecen, obviamente, que haya seriedad en la discusión. Me alegra que esto sea como una especie de parche, aunque sea momentáneo, pero mal dice de que ahora mismo estamos a punto de que se haga la resolución para pagar, ¿verdad?, el desembolso de los 7,000 millones a los bonistas, y que el plan de ajuste está ya, ¿verdad?, en los últimos detalles para que corra, y entonces que volvamos nuevamente al mal que nos trajo aquí, que es seguir jugando con los fondos no recurrentes. O sea, si no había gasolina
Y yo creo que en educación hay gasolina. El problema es que ahí no se mueve el sedimento para chequear qué es lo que se ha quedado ahí anquilosado, como un uso y costumbre de pagar dineros y dar para aquí, dar para allá, y lo menos que se hace, como decíamos ayer, era para el salón de clase. Aquí no se ha revisado de Hay arriba gasolina, abajo. lo que pasa es que todavía están con carros de los años 50 que queman mucha gasolina. Petróleo. A propósito. Pero mira, a mí me pareció también, yo estuve escuchando al secretario de Estado, Omar Marrero, y esto nuevamente de siempre adjudicarle San Benito a los medios de comunicación. Esta cuestión de decir que fue fue sacado de contexto. Pero ¿de qué contexto lo vamos a hacer? Si estamos hablando del alza de los maestros y de los requerimientos de otros sectores públicos. Él mismo lo dice en la conferencia de prensa. Es más, lo citan primero en las redes sociales. Porque las redes inmediatamente sacan las citas directas e inmediatamente se empieza a discutir. Y eso ha caído como agua caliente encima de un reclamo de lo que dijo Noelia García, Yolanda. O sea, esto no es algo aislado. No. Noelia García dijo exactamente lo mismo. He llegado a pensar que quizás estos son los talking points de la fortaleza. Yo no sé. Yo sé que yo vi este fin de semana a un gobernador que fue a recorrer... ¿verdad? La cuestión esa con el de Cataño, recorrer las inundaciones, y en un momento dado que hace unas expresiones a medios que cayeron allí, se veía tan desganado, como que le costaba trabajo hasta, ¿verdad? Hablar de, ahí hay un sumidero que está obstruido, vamos a ver una cosa como si tuviera un desgano y una gana de no estar allí, sino estar en otra parte, un fin de semana, una playa convento, ¿verdad? O otro lugar. Pero claro, la lluvia estaba en todas partes, así que hubo que ir a Cataño. Pero te lo digo, noto un desgano en ese gobernador que Tú dices que lo ves desganado. Yo no sé si yo lo he visto ganado. O sea que no sé, bueno. No sé. Yo creo que ese es el estado natural de Pedro Pierluisi. Vamos a la pausa. Regresamos con más de Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Quédate en sintonía. Conéctate a radioisla.tv para acceder y participar en nuestra encuesta diaria. Sobre la Mesa por Radio Isla. Regresamos. Soy Armando Valdés. Usted escucha Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Sigo aquí con Yolanda Vélez Arcelay. Yolanda, quería comentar algo brevemente antes de pasar al próximo tema. Salud reportó esta mañana 15 nuevas muertes por COVID-19, 299 hospitalizaciones. Ciertamente estamos en la parte descendiente de la curva de este pico en el COVID-19, pero lo comento simplemente porque con estas 15 nuevas muertes, el total en Puerto Rico acumulado desde el comienzo de la pandemia ya alcanza las 3.960 muertes. O sea, estamos solamente a 40 decesos de alcanzar estas cifras un tanto arbitrarias, ¿no? De 1.000, 2.000, 3.000, 4.000. No que eso signifique mucho, fuera de que han muerto 4.000 personas, ¿verdad? 3.960 es ya un número inmenso. Caótico, sí. Caótico, pero pues nada, creo que hay que ocasionalmente volver a mirar esto. Yo sé que cuando estamos en la parte ascendente de la curva, todo el mundo le presta mucha atención a estos temas. Ya cuando comenzamos a descender, de pronto pasamos a otros asuntos. Y estas 15 personas que murieron, de nuevo, son 15 puertorriqueños, puertorriqueñas, padres, madres, abuelos, tíos, que dejan atrás un vacío. Armando, nos escandalizamos con las muertes de fines de semana, 14, 10, 11. Imagínate tú, 14 muertes diarias como mínimo. Vamos, que es una cosa fuerte en una población que cada uno de los que está aquí es necesitado, porque este país necesita sus recursos humanos, ¿no? Y es terrible, ya estamos rebasando casi la cifra estimada por la universidad aquella que hizo el estudio sobre María, las muertes de María. Sí. Estamos rebasando ese número. Sin duda. Lamentablemente, y habrá que ver muchas consecuencias. Aquí puede haber muchos hijos huérfanos. Yo no sé si se ha hecho algún estudio de los niños huérfanos por el COVID. En Estados Unidos se hizo en algún momento varios artículos periodísticos, más bien, no estudios. Pero todo lo que implica esto, las muertes de personas mayores, que muchas veces son el seguro social y la entrada a la casa, ¿verdad? Porque muchos abuelitos que sostienen nietos.
Así que muchas Yolanda, cosas la pasando. salud mental Sí. de los sobrevivientes. Así O sea, mismo es. estamos hablando de un país, y tú traes la conexión y creo que es muy apropiado con el tema de María. Sí. Estamos hablando de un país Impactado, muy que en impactado. apenas, este año se estarían cumpliendo 5 años de María, ¿correcto? Así es. Sí, En sí. 5 años, Puerto Rico ha sufrido el trauma del huracán Irma, el trauma del huracán María con 4,000 muertes, que eso tocó la vida de innumerables familias a través de Puerto Rico. Luego los terremotos, el manejo gubernamental de todas estas crisis y de todas estas tragedias, y entonces ahora otras 4,000 muertes producto del COVID-19, muertes muchas veces muertes solitarias en un hospital aislado de tus familiares. El impacto que esto tiene sobre la salud mental de Puerto Rico tiene que ser algo terrible. Sí, y sobre la salud mental de los salubristas. Oye, sí. Esto es fuerte. Decisiones que hay que tomar en la marcha en el mismo hospital. ¿A quién le pongo, verdad? ¿A quién le doy atención si tengo nada más que un personal mínimo que se ha reportado a trabajar porque algunos están contagiados, otros se han ido? ¿A quién le doy atención de todos los que claman por atención? De verdad, no es fácil. Pero bueno, nada, aquí requiere que la gente de vez en cuando hagamos ground y recordemos que está la pandemia ahí, que no nos olvidemos de eso. Mira, tú estabas hablando antes de que nos fuéramos a pausa, o en la anterior ocasión, antes de yo llegar, que comentabas que te preocupaba el tema de la calidad de enseñanza y el efecto en los padres de familia que tienen que llevar a sus hijos a la escuela pública. Yo tengo que decir que el Departamento de Educación, o la educación, mejor dicho, en este país ha sido siempre la cenicienta. Hay que recordar que ahora mismo los maestros no están, muchos de ellos, en el salón de clases, pues por un acto de pedir reivindicaciones, y que una herramienta que provee la misma Constitución, ¿verdad?, que es la libertad de expresión, la libertad de asociación. Y muchos padres dirán, ¿y los niños míos qué? Bueno, pues yo lo entiendo. A mí misma me estremeció, ¿verdad?, porque yo soy hija de educadora y mi mamá es educadora ante todo. Ella se retiró, pero estas cosas las sufría triplemente. Entonces, tú tienes que evaluar si hay que, ¿verdad?, pelear un día, o batallar un día, 2 días, 3 días, una semana, para buscar contrarrestar la emigración y la salida y la baja de maestros cada día que se está dando. Hay unos 3,000 maestros que están solicitando irse en retiro. Entonces, si no se hacen soluciones prontas, pues tú dices, bueno, pues entonces se va a vaciar los salones, y no es por paro ni por marcha, sino porque no va a haber maestro para dar clase. Y fíjate una cosa, que el recurso del ESSER estuvo ahí todo el tiempo, pero a mí me llama la atención que hubo un proyecto de ley que aumentaba a $1,000 el sueldo de los maestros, que tenía el aval incluso del Ejecutivo. El Ejecutivo decía que los fondos estaban identificados. Fue Yaresco la que alegaba que no estaban identificados, solamente había identificado 400 y pico. Pero mira cómo surge que donde estaban buscando eran fondos no recurrentes. Así que, vamos, no deja de darme vueltas el asunto. Estamos a punto de hacer un cambio de papel de quebrados a no quebrados. ¿Estaremos preparando el camino para la próxima quiebra? Me pregunto yo. Sí, es que, de nuevo, hemos ido de hace apenas unos meses, economistas serios diciéndonos, oiga, el propio plan fiscal dice que para el 2036 nos quedamos sin chavo. Lo modificaron un poquito. Quiebra. Lo modificaron en las últimas semanas con el plan fiscal. Bien. Sí. Un poquitito se modificó, pero entonces hemos ido de eso a de pronto este plan fiscal da para darle aumentos a todo el mundo. Oiga, de nuevo, es una reivindicación legítima y necesaria, pero vamos a ser responsables. Pero yo lo que creo es que no se está buscando dentro del departamento. O sea, es que aquí no se ha revisado ese presupuesto de arriba abajo. ¿Por qué tenemos que recurrir a fondos no recurrentes si hay dinero? Yo estaba leyendo, déjame ver si consigo el dato, pero es que el propio secretario hablaba de que el dinero que pone el Estado. Entonces, o sea, más allá, y claro, los fondos federales, ¿cómo los maneja? ¿Qué está pasando? El que viene no revisa. Aquí no hay una revisión. Hasta el grupo de síndicos
o los síndicos que contrató el gobierno para que... Sí, Álvarez algo, ¿no? Para que, como requerimiento del gobierno federal para facilitar el pago del dinero, ¿verdad? Los desembolsos. Estaba leyendo en el artículo que te leí de julio pasado, el propio secretario se quejaba de que esa firma, Álvarez Marsal, no me acuerdo cuál era, no tiene ni personal para atender, no tenía suficiente personal para atender ni siquiera la cuestión de los desembolsos y revisar las facturas y desembolsar, que iba súper lento. O sea, aquí es como un mal sobre otro mal, una capa sobre otra capa. Yo no sé cómo es posible que se contrate una compañía que no tiene el suficiente personal para atender lo que en el departamento se requiere. Entonces, en el departamento no se revisa de arriba abajo. O sea, no hay revisión centavo a centavo, 1, 2, 3, no es los millones ya cuando se están gastando, es ir revisando partida por partida, aquí nadie lo está haciendo, ¿sabe? Y veo que todo el mundo se contentan, viene uno, sale ese, viene el otro, nadie marronea el departamento, así que... Estoy de acuerdo, y parte de ese marroneo no puede ser únicamente para identificar los recursos para pagar programas, tiene que ser pensar... Claro. ¿Qué programas están dando resultados? ¿Qué le hacen falta a los maestros para mejorar la educación? ¿Cómo mejoramos la planta física del lugar donde pasan la mayor parte del día los niños y niñas de Puerto Rico? Ese tiene que ser el enfoque en la clientela, y no me gusta usar ese término, en los ciudadanos, que se supone también que se esté reivindicando el derecho que ellos tienen. Detalle. A un mejor futuro y a una educación según garantiza nuestra Constitución. En el 2000 se pidió a los maestros que las carreras magisteriales, que estudiaran, que se les iba a reembolsar. No se les dio ningún dinero. Muchos contrajeron deuda. Las carreras magisteriales ir a estudiar maestrías, doctorados. Los mejores salarios garantizan mejores maestros, pero lo hemos condenado a ser la cenicienta. Igual, en pedagogía, en la universidad es la cenicienta de la universidad. Así que aquí hay que hacer desde pedagogía para acá, revisiones de todo. Y entonces en el departamento compensar si se quiere tener maestros de calidad que enseñen, den calidad a los estudiantes. Yolanda, vamos a la pausa, regresamos con más de Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Próximo en Radio Isla 1320. Bueno, amigas y amigos, hoy es martes. Todos los martes contamos con la colaboración de nuestro corresponsal desde Washington, Federico de Jesús. Hoy también está con nosotros el analista José Nadal Power, ex senador por el Partido Popular Democrático. También tendremos a el analista y catedrático universitario, analista de política internacional, Carlos Severino. Y más adelante vamos a estar hablando de esto que hemos tocado superficialmente porque no nos da mucho tiempo, pero con un economista sólido como es José Caraballo Cueto, lo que ha pasado con este alza salarial y el tema de reestructurar el gobierno y de dónde sacamos el dinero de los recaudos contributivos. Todo esto en breve. Los asuntos de toda una nación están sobre la mesa. Síguenos con el análisis y discusión en Radio Isla 1320. Esto es Sobre la Mesa. Bueno, antes de pasar con los panelistas de este segmento, quiero, porque se me pasó por alto decírselo y comentarlo con Armando, que este incidente que se alega que participó Javier Aponte Dalmau, el senador popular, el viernes pasado, en que supuestamente estaría bajo los efectos de alcohol y que intentó o sujetó por el cuello o agredió a su chofer Rafael Rivera Ramos, pues un asunto muy serio, tan serio como, como los incidentes también en el pasado que hemos denunciado, de Georgie Navarro y su, ¿verdad? Y la asignación de personal para que lo custodie y le dé atención de niñero. Yo espero que en el caso de José Aponte Dalmau, que el presidente del Senado radique tan rápido como sea posible, el caso lo lleve ante la Comisión de Ética, y yo quiero ver, ¿verdad?, que se haga una buena investigación, que lamentablemente en este caso el único testigo parece ser el mismo chofer, porque esto fue en un tramo de la carretera entre Río Grande y Carolina, en la jurisdicción de Canóvana, pero el chofer alega que el senador estaba bajo los efectos de alcohol. El senador alega que es que estaba molesto el chofer porque él iba a
a prescindir de su servicio. Yo no sé quién dice la verdad, pero el asunto es muy serio. Y cada vez me traen de nuevo esta cuestión de los choferes andando como pajes, atendiendo los diferentes, ¿verdad? Las agendas de los políticos y metiéndose a atenderlos cuando están, si está bajo los efectos del alcohol. Espero que lo pruebe que no estaba bajo los efectos del alcohol. No sé cómo se podrá hacer, pero no hay duda de que el asunto es muy serio y hay que estar vigilantes de que no usen personal y abusen de él. Vamos rápidamente a darle la bienvenida aquí a Federico de Jesús y a José Nadal Power. Saludos, compañeros. Buenos días a ambos, saludos. Saludos. José, ¿estás por ahí? Me dicen que no está, que todavía estamos tratando de conseguirlo por teléfono. Pero bueno, Federico, hay mucho material sobre la mesa, empezando y quizás partiendo de uno de los temas que tocamos con Armando, estos fondos ESSER que se mandaron a las diferentes jurisdicciones para paliar la situación del COVID y para dar atención a los niños, y que ya se estaban usando aquí, según el mismo secretario, para operar el departamento, no para planificar ni atender los niños, sino para operar, para la operación diaria del departamento. Se lo confesó el propio Eliezer Ramos Pared a Juan Zaragoza el año pasado en una vista pública, y ahora se vuelve a recurrir a este dinero para el llamado alza, entre comillas, o mejor dicho, bonificación, porque no es recurrente, de los maestros de $1,000. ¿Qué te parece? Bueno, lo que me estuvo curioso es que el secretario de Educación de Estados Unidos, Miguel Cardona, aparentemente fue el que le sugirió al gobernador que usara ese dinero federal para eso, ¿no? Uh-huh. Así que eso también me estuvo bien interesante. Me está interesante que ese dinero no es nuevo y que de repente lo usen ahora cuando hay llamados para paros nacionales, pues también está... O sea, que estaba ahí y no se había usado. Fue el propio secretario que dijo, mira, pero úsalo, no lo dejes a la gente sin bono. Eso es lo que tú me dices. Eso es lo que dice el secretario de Educación de Estados Unidos, ¿verdad? Y no, nadie lo ha desmentido que yo haya visto. Ni Omar Marrero parece, porque aunque Omar Marrero alegó que va a haber dinero con continuidad, que no ahora mismo no le pueden poner el apellido, pero que habrá. Y que el propio gobernador habla hasta de los fondos de Medicaid, o los fondos, o lo que se sustituya a la ley 154 de la foránea, como fuentes de recaudo para ese dinero, ese alza salarial, entre comillas, que el propio secretario había dicho en julio pasado. Los fondos de ser duran 2 o 3 años. Bueno, es la pantomima esta de que la Junta había bloqueado un proyecto de la legislatura para subirle los salarios a los maestros, y ahora el gobernador está saliendo con esto y eso se va a encontrar después. Bueno, pero se va a encontrar después. Recordemos que el plan de ajuste y el plan de la deuda, pues dicen que si la legislatura aprueba una ley que es contraria a eso, la Corte de Bancarrota le puede anular esa ley, como hace la Junta ahora. O sea que hay que ser responsable y encontrar el dinero de una manera en que después no vengan a echarle la culpa a la Junta o a la Corte Federal. Hasta donde yo tengo entendido, Yaresco está hasta el 15 de abril, ¿verdad? ¿El 15 de abril era? Hasta el... Sí, no sé la fecha exacta, pero... Perdóname, hasta el 1 de abril, creo. Estoy buscando ahora, no recuerdo la fecha exacta, debo tenerla por aquí, la voy a buscar. Pero mientras tanto, Yaresco está ahí. Se supone que cualquier acción que tenga un impacto fiscal, como tú muy bien traes, sea la Junta la que diga, ok, porque yo leí que la Junta, la expresión que tuvo fue, nosotros no, el dinero federal, nosotros no tenemos nada que ver con eso, es el gobierno el que lo maneja. Bueno, pues entonces no le diga. Es cierto, pero para cuando se haga permanente o el intento de hacerlo permanente, entonces, ¿qué van a hacer? Exacto. O sea, mientras tanto, mientras no digan que es permanente y que, bueno, todavía falta por hacer presupuestos futuros. Falta 3 presupuestos cuadrados antes de que la Junta se vaya, ¿verdad? Pero no hay duda de que si esto es un bono, hay dinero en este momento, pero es un bono que se puso ahí y que se va. Y gracias a Dios para los maestros, ¿verdad? Yo me alegro por ellos, porque se lo merecen. Sí. Mira, me gustaría porque estaba viendo en el periódico El Nuevo Día la reseña de José Delgado sobre esta
esta extensión, la posibilidad de una extensión para lo de presupuesto de Estados Unidos y la, ¿verdad?, lo difícil y lo difuso que está el que se logre el plan tanto del gobernador como la propia Junta con lo del Medicaid de aumentar el pareo 83% porque no aparece nada, está como que la situación medio extraña. Sí, la situación del presupuesto federal está, pues, siguen con estas extensiones temporeras de gastos que ahora el 18 de febrero es la última que se expira y están hablando de una extensión corta hasta marzo, pero de verdad la que se está trabajando es hasta finales del año fiscal, que es el 30 de septiembre. Uh-huh. Para los demócratas ha sido bien frustrante porque a pesar de que llevan un año en el gobierno, llevan con los presupuestos de Trump, no se han podido poner de acuerdo con un presupuesto. Uh-huh. Y los niveles de gasto, ¿verdad?, que se requieren para las cosas que llevan aprobando en ley, pues tienen que poder, como dice en inglés, catch up, estar a la par. Uh-huh. Y entonces sobre Puerto Rico, pues como sabemos, la última extensión de gasto requería que los republicanos consintieran porque no se aprobó la reconciliación, que hubiera aumentado las tasas de reembolso federal de Medicare a 83%, estaban en 76% desde Trump, uh-huh, y nos las bajaron a 55%. Y la teoría era, bueno, pero el dinero da hasta febrero y después los demócratas no lo suben. Pues como dice la noticia que tú haces alusión de José Delgado del Nuevo Día, pues no hemos logrado que se vuelva a estabilizar eso. Y se aprobaron los planes de ajuste de nuevo y fiscales asumiendo unas cosas y pues no se están dando. Estamos hablando de menos $500 millones, eso es lo que entendí yo, ¿verdad? No, ahora mismo no tengo la cifra exacta, pero deja ver. El problema es que se han hecho unos cuadres, ¿verdad?, con la Junta de Control Fiscal para ir cuadrando ya presupuestos, etcétera, e ir cuadrando promesas, garantías a los de una recurrencia en unos alzas salariales que ya están contempladas, algunas ya, no necesariamente las de los maestros, otras, unas garantías a los policías y unas garantías a los acreedores. Entonces, si no es tan claro los variantes más importantes que tenían tanto la Junta como el gobernador para hacer esos planes, no dejan de ser preocupantes. Y creo que ya tenemos en línea telefónica a José Nadal Power. Saludos, José. Hola, Yolanda, y saludos a Federico. Bienvenido. Hola, José. Estamos hablando precisamente de un tema que quizá parece recurrente, pero es que lo volvemos a tocar porque el día de ayer pasó lo que pasó. El gobernador anunció un alza, entre comillas, salarial, a los maestros de $1,000. O sea, contempla los 400 millones y pico que había propuesto, 470 millones que había propuesto Yaresco identificados, pero fuera de ahí hay otros millones que no son recurrentes, son de los fondos ESSER, que son para precisamente la emergencia del COVID. Y pregunto yo, ¿tú habías visto esto, José? Mira, yo pues por lo que leí, parece que fue el propio secretario de Educación de Estados Unidos que sugirió eso al gobierno de Puerto Rico y lo ha hecho con los estados, ¿no? Uh-huh. Por lo menos esto le da un tiempo, ¿no?, de respiro al gobierno de Puerto Rico, oxígeno, para poder identificar alguna fuente de recaudos que se pueda utilizar para hacer permanente, ¿no?, ese aumento. Uh-huh. Escuché que estaban también hablando de Medicaid y de Medicare. Yo leí esta mañana en el Washington Post que la representante Rosa de Lauro, que es la que dirige el comité de asignaciones uh-huh. de la Cámara en Washington, prometió que en estos días se va a aprobar una nueva resolución para extender pues el presupuesto federal, los gastos hasta marzo. Marzo 11. Correcto. Si ahí se puede incluir ese aumento en el reembolso, pues sería excelente. Lo veo complicado, pero los cañones de los cabilderos del gobierno de Puerto Rico, del gobernador y la misma comisionada residente deben dirigirse a que se logre eso
para pues poder superar este problema de la disminución en el reembolso, ¿no? Que ustedes estaban discutiendo, que tiene unos efectos en los servicios de salud públicos y privados en Puerto Rico, ¿no? Y es de suma importancia. ¿Tú crees que, bueno, pues es que volvemos a lo mismo, es un tiempo muy apretado? Según el propio artículo de José Delgado, no se ha identificado, ¿verdad?, el ómnibus, la medida, la que se pueda insertar esa pieza tan importante para Puerto Rico, pero que sería una pequeña pieza dentro de todo el andamiaje de presupuesto de gobierno federal, pero no se ha identificado ese ómnibus y el tiempo apremia. Estamos hablando de que tienen que aprobarlo lo más pronto posible, porque el gobierno federal mismo pues está en peligro de tener que cerrar por no ponerse de acuerdo republicanos y demócratas. Entonces, dentro de ese escenario, Puerto Rico es meramente un puntito imperceptible, pero para nosotros es una gran catástrofe las cosas que se deciden sin que ocurra nada acá, ¿verdad, Federico? Sí, mientras esto de Medicaid no se arregle, tenemos la situación esta donde la administración de Biden ha dicho que hay fondos permanentes hasta $3,000 millones de Medicaid, pero si la tasa de reembolso federal está en 55, pues eso quiere decir que Puerto Rico tiene que usar de sus propios fondos para pariarlo. O sea que es una situación insostenible, como dice José, de los hospitales hasta la industria y los pacientes, el gobierno, todos los partidos están de acuerdo, ¿verdad?, que eso se tiene que arreglar. El senador Manchin, en la vista de la semana pasada, habló de que se tenía que proveer estabilidad y el Congreso no acaba de hacerlo y es una situación... Y a medida que se acercan las elecciones de medio término, no se van a poner de acuerdo mucho. Así que... Bueno, pero de nuevo, yo en términos del presupuesto federal, yo creo que después de esta extensión temporera de marzo van a llegar a un acuerdo de unos meses hasta septiembre y ahí entonces que vamos a ver, yo creo, si lo de Puerto Rico se va a incluir. Bueno, y el Nuevo Día dice que tiene fuentes dentro del Partido Republicano que están opuestos a que se le dé ese pareo a Puerto Rico. Vamos a ver, Dios quiera que se salve eso, porque esto es como el tablero de dominó, una pieza va amarrando otra. Aquí se amarró todo con esa pieza de Medicaid y se les va a caer el tablero a la Junta y el gobierno y al país si esto ocurre. Yo vi que salió una reseña relacionada con los nombramientos. ¿Te acuerdas que habíamos hablado de NBC, verdad? De que había citado que el gobernador, tú mismo lo trajiste, Federico, de que el gobernador estaba molesto porque no estaban dándose los nombramientos, las recomendaciones que él planteaba, y hay 3 vacantes en el Tribunal de Distrito aquí federal, y que él le manifestó su malestar a la designada para el comité interagencial y también a uno de los ayudantes del propio Biden. ¿Alguna información sobre eso? Pues yo no tengo información desde que el gobernador estuvo aquí. Sé que en las reuniones trajo el tema. Como discutimos aquella vez que salió el artículo, ¿verdad? Salieron Darren Soto, el congresista de Florida, y Carmelo Ríos, y citaron una fuente del gobernador que no pusieron el nombre de la fortaleza, diciendo que el gobernador estaba molesto con él, usó la mala palabra, y yo no entiendo, ¿verdad? Primero, si el gobernador autorizó eso, porque cómo le conviene políticamente a un gobernador estar diciendo públicamente en un medio así que la Casa Blanca no le hace caso. Bueno, parece que fue que citaron a Carmelo Ríos. Yo no, porque habla de fuente, ¿verdad?, de NBC, pero mencionan a Carmelo Ríos dentro de la misma reseña. Sí, lo mencionan. Lo que pasa es que hay un asesor del gobernador anónimo que no citan diciendo la palabra con él. Pero sí, a Carmelo lo citan y a Darren Soto lo citan diciendo que los candidatos tienen que ser estadistas y tienen que ser puertorriqueños. Porque recuerda que hay un estadounidense que lleva viviendo en Puerto Rico que está rumorado que también la están considerando y de hecho la entrevistaron en la Casa Blanca. Pero fíjate que es llamativo que se plantee esto, aunque el gobernador se distanció de esto, y lo traigo también para que José participe, que se diga que tiene que tender a tener ascendencia puertorriqueña, porque un estadista no ve diferencia entre un conciudadano de aquí y un conciudadano de allá. Y además que trae 2 nombres conocidos acá en el ambiente, por lo menos uno de ellos, el de Rachel Brill, que fue esposa de, si no me equivoco, de juez Fusté, y es abogada, lleva años en Puerto Rico.
La otra persona es Zulay Ríos, defensora pública, que eso me imagino que Rafi Anglada me podría hablar de si la conoce y que nos dé detalles de ella más adelante, mañana. Pero parece que el gobernador se opone a esos dos nombres. Y vamos, yo me pregunto, ¿a quiénes quisiera el gobernador impulsar, Federico? Bueno, eso se sabe, ¿verdad? Que él está impulsando a Frankie Rebollo y que le ha escrito cartas a favor de Verónica Ferrayoli, la ayudante de Jennifer González, que es demócrata, y esa es otra de las dicotomías, ¿verdad? Que ella en su calidad personal es demócrata liberal, pero trabaja para una republicana. Pero Frankie Rebollo, yo conozco a Frankie Rebollo y es un excelente abogado, bien respetable. Sí. Bien respetable. Sí, lo es. José, ¿qué tú crees? Mira, todas las personas que mencionan son buenos abogados, excelentes, tienen su buena reputación en la calle, pero de nuevo aquí interfieren muchos factores. A veces, y de hecho estamos hablando de 3 vacantes, que eso yo creo que nunca se había dado a la misma vez, ¿no? De manera simultánea. Siempre hay un elemento de conexión política, ¿no? En los nombramientos siempre hay un elemento de trayectoria. Y como he mencionado antes, no olvidemos que aquí también siempre entran en carrera todos los que son magistrados federal ya, ¿no? Que son como jueces, pero con un término definido, no son de por vida los nombramientos, e intervienen más bien en las vistas preliminares, etcétera. Muy rara vez pues presiden juicios, ¿no? Pero esos magistrados que están ahí también están en carrera todos, no olvidemos eso. Y muchos abogados de la práctica privada, además de Rebollo, también están interesados. ¿Qué está pasando en la Casa Blanca? Pues mira, lo que va aquí a prevalecer es el trasfondo de la persona. La Casa Blanca está mirando gente que no venga tanto del mundo de la fiscalía, ¿no? Que hayan tenido más experiencia pues como abogados privados o públicos, pero en la defensa, en la defensa criminal sobre todo. Y pues eso ya gana puntos, ¿no? A la persona que esté siendo considerada, porque es la filosofía, ¿no? Que no es nada secreto, nueva de la Casa Blanca, y el mismo Departamento de Justicia Federal interviene también en este proceso internamente a la hora de seleccionar a los nominados. Bien, bueno, pues vamos a ver que rompa por los mejores nombramientos. Yo puedo hablar, ¿verdad?, de Frankie Rebollo, que lo conozco porque yo he cubierto su trayectoria dentro del Tribunal Federal. Es excelente, y aquí no estoy abogando por nadie, ¿verdad? Lo comento, pero los demás no los conozco y no puedo decir tampoco. Mañana pues lo discutiré con Rafi Anglada a ver qué opinión me da de esto. Pero aparte de esto, oye, Trump se las trae. ¿Viste que se llevó unos documentos que son documentos que se supone que hubiese dejado en Casa Blanca, que son para la historia, son documentos, ¿verdad?, de Estado? Se llevó documentos relacionados con el presidente norcoreano. Bueno, ¿cuánta cosa hay, Federico? Sí, lo rompió a mano, ni siquiera tuvo la decencia de usar un triturador. Un poco más elegante, ¿verdad? Sí. Dicen que dejaba los papeles a veces en el piso del Air Force One, allí tirados por el piso. Dios mío, si ese tipo, Dios santo. Bueno, pero no se recuerdan cuando votó al director del FBI, que lo estaba investigando, y al otro día trajo a los rusos a la Casa Blanca y le sopló un secreto de los israelitas de seguridad en Siria. Así fue, y eso fue un escándalo. Así fue. Dios santo, ¿cómo pondrán? Pero fíjate, lo que es llamativo es que en estos momentos, con todo el conflicto de lo de Ucrania, que la figura de Putin, que era, ¿verdad?, que Trump tenía tantos vínculos con Putin, parecería que ha logrado ayer hubo una reunión en Casablanca en que estuvo también el canciller alemán, y esto también lo tocaremos con Severino, pero el hecho es que el tema del combustible es un arma, ellos alegan que es un arma de guerra, y yo digo, pero ¿cuándo no? Si eso ha sido por combustible, se han iniciado guerras y se han invadido países. ¿Qué te parece de eso, Federico?
Sí, me parece interesante que Biden está usando uno de los gasoductos para luchar en contra de Rusia, porque Rusia está usando el gas natural precisamente para dividir a la OTAN y mantener a los alemanes y otros países europeos como rehén, ¿verdad?, del combustible ruso. Y nada, Estados Unidos sigue poniendo a sus tropas y a las de OTAN en alerta. Uh-huh. Y el presidente de Francia parece que está tratando de interceder. El primer ministro de Inglaterra ha ido a Ucrania y pues la cosa no se ha movido hasta ahora, pero he notado cambio ligero, por lo menos ha habido o por lo menos una oficial de Casablanca decía que pues que la cosa no era tan inminente, como que quiso cambiar el término. Y ahora se está moviendo más al tema del gas, que es una gran preocupación para Europa y para Alemania particularmente. Pero ayer, en la reunión con Biden, el canciller alemán se guardó, obviamente, porque es un asunto que le toca a Alemania, si iba o no a concederse los permisos para la construcción, ¿verdad?, para este gasoducto. Y Biden hablaba como si fuese un asunto que le toca a Estados Unidos decidir, ¿no te parece? Federico. Bueno, sí. Hay veces que Estados Unidos se da un poquito la mano con estas cosas y interviene, ¿verdad? Las reuniones que han habido entre Estados Unidos y Rusia son entre Estados Unidos y Rusia, no entre Ucrania y Rusia, que es el país afectado. Uh-huh. Pero sí. ¿Y Europa? Y para aclarar, es el chancellor, pero ese es el término que usan en Alemania para primer ministro. Uh-huh. No es el secretario de Asuntos Exteriores. Sí, José. Que estuvo en Casablanca. José, tu impresión de esto. Sí, mira, y obviamente Ucrania aquí es una ficha, ¿no? De una estrategia geopolítica rusa que va en contra de los intereses de la OTAN, de muchos países de la Unión Europea. El presidente francés, Emmanuel Macron, estuvo con Putin ayer. Uh-huh. También parece, según lo que salió de la reunión, pues parece que pues sí, que Putin ha dicho que no es inminente el ataque, pero obviamente aquí pues yo creo que la diplomacia hay que seguirle dándole oportunidades. Bueno, Rusia, es que no paran las visitas de presidentes y cancilleres a Rusia, a hablar con Putin. Uh-huh. Sin duda. Y para Rusia, esto que Biden ha tocado, que salió tras la reunión con el canciller alemán, es de suma importancia, porque es verdad que el gas, que el 40% por ahí, el gas que se consume en Europa, viene de Rusia. Uh-huh. Pero no olvidemos que esa es la principal o de las principales fuentes de ingresos de los rusos. Es verdad que ellos pueden cerrar el gasoducto, pero se quedan sin su principal ingreso. Por lo tanto, pues aquí tampoco es tan fácil para los rusos decir, no, yo les corto el gas ahora en el invierno. Bueno, pues, porque sin esas divisas, sin ese ingreso, pues claro, van a sufrir también mucho. Claro. Pues vamos a hablar de esto también con Carlos Severino. Gracias a ambos por participar y amigos, ya lo saben, en breve Carlos Severino con análisis de política internacional. Oye, los palestinos están hablando de posibilidades, o el palestinos e israelíes, de 2 estados confederados. Quédate en sintonía, conéctate a radioisla.tv para acceder y participar en nuestra encuesta diaria Sobre la Mesa por Radio Isla. Bien, amigas y amigos, está con nosotros el catedrático, ex rector de recinto de Río Piedra, Gallito por excelencia, Carlos Severino. Saludos, Carlos. Así mismo es, Yolanda, Gallito siempre. Hasta la muerte. Gracias, hasta la muerte, eso es así. Saludos a ti y a toda la radio audiencia. Claro que sí, yo también, yo soy Gallito hasta la muerte, o jerezana, vamos. Jerezana, sí. Quisiera, bueno, estuve tocando el tema preliminarmente con lo de Ucrania, porque ayer hubo una reunión en Washington con Biden, ¿verdad? Sí. Y en que se tocó que el combustible como arma, ¿no? El tema del combustible como arma lo trae a colación uno de los que estuvo en la reunión, pero me llama la atención, eso siempre ha sido un arma, es más, eso ha motivado muchas guerras, y me llamó la atención las visitas de varios presidentes a Putin, pero el más que me llamó la atención fue la presencia del presidente chino, Xi Jinping, sí. Cómo se reunieron, y el mensaje parece que de algún modo tuvo algún efecto, ¿no te parece?
Sí, por supuesto. Yo creo que todo esto pues continúa en una fuerte pues, tensiones colaterales y elementos de presión que puedan ambas partes pues, desplegar. Y claro, el respaldo fuerte de Xi Jinping a Rusia pues es algo bien significativo, pues porque estamos hablando de una economía que rivaliza directamente con la economía de los Estados Unidos, un país extremadamente poderoso. Así que sí, conjuntamente con otros esfuerzos que se están haciendo, con la visita de Macron a Putin también ayer, paralelamente mientras Scholz, el nuevo canciller alemán, se reunía con Biden en Washington, pues paralelamente pues Macron se reunía con Putin en Moscú. Así que esto es toda una serie de elementos, pero como tú muy bien traes, siempre sabemos y hemos dicho que muchas veces estos problemas, estas situaciones que surgen, son una pantalla para ocultar detrás los temas realmente importantes. Los temas importantes. Y aquí el tema es desde, que esto no es desde ahora, Yolanda, esto es desde Trump, la molestia o la inconformidad de Estados Unidos con que Europa aumente su dependencia de gas natural ruso, pues es clara y evidente, eso ha sido claro. Y aquí también esto es un elemento crucial, evitar que Rusia venda más gas natural del que vende actualmente ya a Europa. Lo llamativo fue que casi la presión que se le hizo allí, ¿verdad?, frente a la prensa al canciller alemán, ¿verdad? Esta reunión, Biden le insistió al canciller en su oposición al gas ruso, como tú muy bien traes, y el canciller, que tiene una reunión la semana que viene con Putin, evitó dar señales de nada, porque bueno, es una decisión que le toca a Alemania y a Europa mismo. Esto es un asunto que el escenario de potencial conflicto o guerra, digo, en el peor de los casos, sería Europa. Entonces, Estados Unidos y Putin en la discusión, dale para aquí, dale para allá, y los europeos mirando la bola ir y venir sin poder casi ni actuar. Macron como que quiso dar un mensaje sobre eso, ¿no? Macron no es pro OTAN tampoco. Bueno, Macron, a mí me parece que hubo 3 mensajes importantes en la visita de Macron, que vale la pena destacar brevemente. Primero, que hay un vacío de poder en la Unión Europea. Ese liderato político que lo hacía Merkel, ¿verdad? Algo, porque tampoco fue nunca, los alemanes siempre no quieren asumir grandes responsabilidades políticas por el asunto histórico de la guerra. Pero en alguna medida era una líder de la Unión Europea y tenía un respeto. Eso quedó vacío ahora, y en la salida de Reino Unido, pues que le toca a Francia. Yo creo que Macron acaba de tratar de llenar ese hueco, pero además Macron está en una posición extremadamente delicada, Yolanda. En Francia hay elecciones presidenciales en abril, ¿verdad? Eso no se ha comentado mucho, pero hay elecciones que son cruciales. Y está caliente. en las cuales podría ser que de ser Macron, que él todavía no lo ha anunciado formalmente, de ser Macron el candidato, pues está difícil la cosa para él. Y ya su principal contrincante, y que posiblemente pues pueda asumir la presidencia con el desagrado de mucha gente, sería Marine Le Pen. Oh, y ya Dios santo, los conservadores al poder. Y ya ella anunció que tan pronto sea presidenta, se va a retirar Francia de la OTAN. O sea que ahí vemos también que pero Macron había hecho presiones también un poco de malestar con la OTAN, de como que, ¿sabe? Que no, como que era algo. Él tiene que hacerlo, no le queda otra, pero claro, él está protestando sobre la OTAN dentro de la OTAN, y no plantearon tímidamente lo del ejército, ¿verdad? Lo del ejército europeo. Pero también debo decir que en el caso de Alemania es importante destacar que la presión que era evidente ayer, como tú dices, sobre Scholz en la reunión, esa presión pues es muy difícil para los alemanes. Y no solamente se trata del tema del Nord Stream y la inversión que se gastó ya, sino también es que, Yolanda, el principal socio comercial de Alemania es Rusia. Eso es lo que pasa, es que la economía alemana
podría trastocarse, y eso es lo que los americanos están, ¿verdad?, jugando con la estabilidad económica de los alemanes. De hecho, dice que están... perdóname. Perdóname. De hecho, en el pasado, con la cuestión de la vacuna rusa, Alemania se había planteado ser como de socios con Rusia para lograr que se elaborara la vacuna rusa en Alemania. Mira, Yolanda, sobre eso es importante destacar que hace mucho tiempo ya en la geopolítica, en las teorías clásicas de la geopolítica, está claro que Europa unido con Rusia convertiría a Estados Unidos en una isla, básicamente, porque sería demasiado grande y demasiado poderosa, ¿no? Europa, la Unión Europea, con toda la Unión Europea junto con Rusia, tiene todo lo que necesita para destacarse. Entonces sería una potencia euroasiática de escala global. Entonces Estados Unidos lo tiene meridianamente claro de que hay que evitar eso a toda costa, porque sería obviamente una competencia con la cual no podría realmente competir. Así que hay muchos elementos detrás de todo esto, de todo lo que está pasando por ahí. Mira, rápidamente, porque el tiempo, ¿verdad? Y el tema de Israel y Palestina, pues emergen con la Confederación esa propuesta por algunas figuras importantes, pero ¿tendrá posibilidades? Bueno, la semana que viene, la propuesta, que es una propuesta sumamente interesante, que no es nueva, es una propuesta que se había barajado ya desde 2003, la creación de una confederación de estados en el área. Parece haberse llegado a unos acuerdos muy importantes a nivel de unos líderes de ambas partes, que piensan la semana que viene presentar esta propuesta. ¿Y qué conllevaría? ¿Qué conllevaría? O sea, dos estados, Palestina e Israel, reconocer que Palestina... Dos estados con dos nacionalidades, dos ciudadanías, pero al estilo confederación. Por lo tanto, habría unos elementos comunes que se trabajarían al más alto nivel: la seguridad, infraestructura y otros elementos que serían colegiados a ambas partes, ¿no? Eso plantea un arreglo importante en términos de lo que son los asentamientos que los palestinos encuentran, los colonos, y que los jóvenes palestinos pues llaman apartheid, pero plantea una solución muy novel. Se insiste en una solución muy novel, que yo creo que después de más de 10 años de estancamiento y de mucho sufrimiento, pues yo creo que es un rayo de esperanza interesante. Apostemos a eso para que por fin haya cierta relativa paz allí en Medio Oriente. Bueno, pues nada, se nos quedó Argentina y la ruta de la seda, oye, aunque sea brevemente. Bueno, eso pues, China continúa su paso implacable a la consolidación de un espacio global, que es el proyecto más ambicioso del siglo XX, que es la iniciativa de la ruta de la seda, para lo cual tiene una cantidad de dinero increíble. Y como si fuera poco, pues Alberto Fernández estuvo ahora en la inauguración de los Juegos Olímpicos de invierno y firmó un protocolo que básicamente pues formaliza el ingreso de Argentina al proyecto y le concede entonces unos créditos importantes por más de 23 mil millones de dólares para comprar, para infraestructura, incluyendo una central nuclear y trenes. Tema candente para Washington también. Bueno, pues tema candente para Washington. Gracias por ese vuelo rápido al tema de Argentina y la ruta de la seda, que nos dejan pero los personajes están moviéndose en el globo, China, Rusia, todo, es interesante. Todo el tiempo, interesantísimo. Conviene estar atentos. Gracias. Saludos, gracias. Carlos Severino. Nos vamos a la pausa y en breve regresamos con el economista José Caraballo, Cueto. Quédate en sintonía, conéctate a radioisla.tv para acceder y participar en nuestra encuesta diaria Sobre la Mesa por Radio Isla. Bueno, aprovechemos rápidamente la presencia del economista José Caraballo Cueto, a quien le pedí que pues participara hoy en este segmento porque, bueno, los eventos que se van suscitando ameritan que, ¿verdad?, hagamos un repaso y entendamos lo que está ocurriendo. Saludos, José, ¿cómo estás? Saludos a ti y a toda la audiencia. Bueno, la noticia ayer del gobernador notificando que sí que concedía un alza salarial de $1,000, que pues
para como se ha descrito, que es un fondo, un dinero que viene del programa, de los fondos ESSER, que son de verdad efímeros, son hasta que termine la emergencia. Parecería ser una bonificación y no un salario recurrente, ¿verdad? Un fondo, una partida recurrente que sale del fondo general de un presupuesto que esté cuadrado, ¿verdad? Y me gustaría tu impresión sobre esto. ¿Qué te parece en momentos como este? Bueno, yo creo que hubo una forma de salir de atender esto al corto plazo. Ahora hay que buscar, como siempre, hay que buscar las soluciones más a largo plazo. Yo creo que si el gobierno deja de estar alquilando propiedades privadas, teniendo tantas propiedades que tiene, y si se disuelve la Junta entre esas dos sumas, hay la posibilidad de darle $400 de aumento a los maestros. Ya se habían identificado en el plan fiscal, me parece que eran 200, así que pues hay una forma de contrarrestar esto en el largo plazo. Hay que ver si hay voluntad de verdad para entregar todas esas propiedades que están alrededor de todo Puerto Rico. La gente se sorprenderá que el gobierno está alquilando propiedades en la Milla de Oro, nada más y nada menos. ¿Tienes un número estimado, más o menos, cuánto se va en eso? Bueno, aquí una vez se había estudiado y están cerca de los 60 millones, y ahí pues no solamente está el gobierno central, también están los municipios incurriendo en ese tipo de gasto. Y bueno, y entonces está la Junta de Control Fiscal, que esa gente gastan como locos, y realmente su ejecución, tanto en supervisión de fondos federales, tanto en fiscalizar lo que hace el gobierno de Puerto Rico, tanto en ejecutar las llamadas reformas que ellos mismos han propuesto desde hace 4 años, han fracasado en todos esos términos. Así que yo creo que es hora ya de plantearnos seriamente disolver esta Junta. Te pregunto, porque también una ficha importante en todas estas discusiones de la Junta y el gobierno era el programa de Medicaid. Entonces el gobernador habló de que el alza salarial podría ser o mediante los fondos relacionados con salud, que se logre, claro está, con el Congreso, con el aval del Congreso, o con impuestos sobre las foráneas, o con ingresos al fisco producto del desarrollo económico. ¿Cuál tú ves más posible? Porque lo de la foránea está por salir y no creo que la Secretaría de Tesoro le haya dado señales muy positivas al gobernador en la última reunión de la semana pasada. Bueno, aquí hay mucha esperanza, tanto de la Junta de Control Fiscal. Yo recuerdo una reunión que estaba Yaresco y estaba diciendo que el plan iba a ser pagable porque íbamos a recibir una cuantía permanente de más de $3,000 millones en los fondos Medicaid, que son los que se usan para la llamada reforma de salud en Puerto Rico, y después escuchaba el presidente de la Cámara también diciendo eso, y era como todo el mundo haciéndose eco de una ilusión, porque yo no puedo estar contando con algo que no se ha aprobado, y finalmente no se aprobó, que fue el proyecto del Build Back Better, que se quedó estancado en el Senado de Estados Unidos. Así que yo creo que no podemos seguir contando con partidas que no están en concreto, que no se han materializado, que una vez se materialicen sí yo puedo contar con ellas. Y en el caso de la foránea, pues ahí también hay mucha incertidumbre, porque se pensaba que se iba a establecer este impuesto mínimo global del 15%, y eso pues se hubiese aplicado a las corporaciones foráneas que están en Puerto Rico y que lo pagaran en Puerto Rico, pero nuevamente este proyecto está un poco estancado, este es el impuesto mínimo global, y hay que ver qué va a ocurrir en la dinámica que va a ocurrir en el Congreso. Si permiten que paguen en Puerto Rico parte de ese impuesto. Claro, y si ganan los republicanos ahora a mitad de término, recordemos en Estados Unidos hay elecciones cada 2-4 años, si ganan ahora, pues es bien difícil que vayan a impulsar este proyecto del impuesto mínimo global, así que yo creo que sí es importante considerar todas estas posibilidades, pero yo creo que hay que basarse más en en los gastos que tenemos ahora mismo y cómo podemos hacer espacio para hacerle justicia salarial a estos servidores. Sí, lo que estamos hablando precisamente a los amigos que nos escuchan es que recuerdo cuando Carrión III presidía la Junta y cada vez que se le planteaba alguna cosa que iba a ocurrir en el Congreso y con la que se estaba contando por parte del Ejecutivo, Carrión hablaba de que no podían estar sobre lo que no era
tangible, lo que era supuestos, hacer ¿verdad? Cuadres con supuestos que no estaban en la mano. Sin embargo, en los últimos tiempos de la Junta han partido de supuestos y como mencionas muy bien, y lo hemos mencionado también en el programa, lo del Medicaid era el cochinito listo para la noche de Nochebuena y parece que el cochinito se escapó o por lo menos está por ahí medio extraviado y no han logrado, ¿verdad? Llevar el redil y si viene el cambio de la Cámara y el Senado a republicanos, menos aparece el cochinito, ¿no? Correcto, los republicanos siempre se han resistido a que aumente el gasto en el gobierno de Estados Unidos, mucho menos en Puerto Rico, que no pagan impuestos federales sobre el ingreso como se pagan en los estados. Así que, y es muy cierto, yo creo que hay un doble discurso de la Junta, diciendo primero que el gobierno pues mal planificaba, que utilizaba proyecciones que eran irreales, pero todavía tenemos que recordar que la Junta de Control Fiscal hizo un plan que decía que la economía iba a crecer 7 y 8%, yo estaba recordando eso hace poco, y eso nunca pasó. Así es. Así que yo creo que no podemos seguir planificando sobre terrenos movedizos y bueno, yo creo que los maestros están apercibidos y están claros de que esto es algo temporero. Yo espero que mi recomendación a los maestros y maestras es que ahorren ese dinero porque no creo que lo vayan a hacer permanente. A lo mejor se puedan identificar $200, $400 adicionales, pero no creo que sea los $1,000 completos. Entonces, esto es importante, ¿verdad? Porque estás hablando de que si hay recurrente eran 344 millones, dijo Omar Marrero, serían recurrentes, que es lo que había identificado. Pero se quedaría corto por 656 millones, casi 700. O sea que de verdad, ese consejo que le está dando a los maestros, conviene a los maestros que hagan previsiones. No es un dinero recurrente, no es un dinero continuo, va a haber algún momento que puede que haya un fin. Ojalá se consiga algo que permita, pero las señales en Washington no son muy halagadoras, por esto que hemos hablado de las políticas, de las dinámicas que se dan en la política en Estados Unidos y en el Congreso republicano-demócrata. Y tenemos que recordar que en Puerto Rico se está hablando de una reforma contributiva para bajar los arbitrios a los vehículos. A eso iba. Y yo digo, pero es que no puedes hacer las dos cosas a la vez. No puedes hacer justicia salarial a los servidores públicos y por otro lado, pues tratar de favorecer a ciertos grupos bajando los arbitrios a los vehículos, porque realmente esos arbitrios es uno de los pocos impuestos progresivos al consumo que hay en Puerto Rico, porque según va aumentando el valor del vehículo, pues se paga más, y eso es lo que debería de ser en general, que haya progresividad, pero yo realmente veo ahí que hay un doble discurso, porque no se puede, por un lado, pues tratar de aumentar los gastos y por otro lado bajar los ingresos y que se cuadre la chequera. Se cuadre la chequera con los fotingos y no se cuadre con los carros de lujo. O sea, sí, eso es lo que estás planteando. O sea, lo que había dicho el gobernador hace algún tiempo de que que estamos en depresión, que van a decir los turistas con los carritos estartalados por la calle. Pues parecería que es el discurso de los mismos concesionarios de autos que están diciendo que hay cierta afinidad en la legislatura para echar para adelante esto. Yo no he visto ninguna afinidad que se haya manifestado por ningún legislador. Si lo tienen bien callado. Lo único que he escuchado es al gobernador. Claro, aquí cuando yo era presidente de la Asociación de Economistas, hice una encuesta y el 93% de los economistas están a favor de aumentar el impuesto al lujo. Así que yo no creo que eso, y es hasta inelástica. Estas son personas que les gusta pagar caro, porque eso le da incluso hasta más prestigio de acuerdo a su visión social. Y yo creo que deberíamos seguir identificando partidas donde haya lujo, propiedades lujosas. El impuesto al lujo. Eso eso rinde chavo y además la evasión está dentro de esa zona, más o menos. No ha sido tocada. Pues bueno. Ese es el punto que hay que discutir de cara a la reforma contributiva que esté elaborando Francisco Párez y los funcionarios del gobierno. Gracias, Caraballo Cueto, por obviamente este análisis tan rápido, pero es importante que tengamos los puntos sobre las IE, amigos. Y los maestros, ya saben, están apercibidos a guardar los chavitos. Gracias, José. Amigos, lo próximo, Mili Méndez en Dígame la Verdad.